Es sociólogo y es encuestador, pero también es analista político y nos va a ayudar precisamente a entender cómo funciona la democracia y cómo funcionan aquellos que conducen y representan a la democracia. Nos va a ayudar a entender la opinión pública. ¿Existe la opinión pública? Hoy en Contame desde casa, Ricardo Rubier. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por convocarme. Bueno, la primera pregunta está relacionada con la pandemia y el efecto que produce o produjo en la política, en la opinión pública. Digo, esto cambió todo, como nos cambió la vida, como nos cambió la realidad también. ¿Tiene un impacto que probablemente todavía no se puede interpretar? Yo analizo de esta manera. Es como un encadenamiento, como una cadena, porque la pandemia inesperada, absolutamente inesperada, produjo la cuarentena, y la cuarentena es otro eslabón que se une al eslabón de la recesión económica y social. Esto ha pasado en todo el mundo, en algunos países tiene efectos mayores que en otros, pero digamos, afecta directamente, siguiendo con el encadenamiento, afecta directamente la economía y la situación social. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay otros aspectos de la sociedad que más bien operan o reaccionan de acuerdo al efecto que esto tiene sobre la política. Porque en general lo que vemos es que la pandemia no produce cambios significativos en lo político. Sin embargo, el cambio que puede producir es la reacción que tienen los estados, la eficacia que tienen los estados para poder sobrellevar esta situación absolutamente inesperada y que afecta al estado sanitario de una población. Ricardo, y además la salud que empieza a ser un tema central, ¿no? Porque digo, evidentemente la pandemia, la cuarentena, el aislamiento, la consecuencia económica derivada del aislamiento, digo, eran temas que no estaban en nuestra agenda, bueno, mucho menos el acceso a la salud, ¿no? Que hoy es fundamental. Sí, exacto, sí, sin duda. Uno lo que puede decir, aunque tiene que tener mucho cuidado al decirlo, porque tiene que usar la palabra como decir, bueno, esto va a tener un beneficio cuando en realidad no hay ningún beneficio, pero digamos, lo único que va a quedar, por decir así, una vez que estemos en la pospandemia, es un sistema sanitario mundial mucho más atento, mucho más amplio del que teníamos los países o todos los países hasta ahora. Esto sí, pero bueno, cuesta decir que esto es un beneficio, digamos, pero es así, va a quedar un sistema sanitario más amplio, más extenso y mejor. Bueno, y más acá, ya hablando más de lo local, nadie va a discutir si es necesario o no tener un Ministerio de Salud, por ejemplo. No, es que eso ya antes de la pandemia era algo, por eso me río, porque no necesitábamos la pandemia para demostrar que... Pero tuvimos la Secretaría de Salud. Tuvimos. La salud tiene un rango ministerial porque es una de las prioridades que tienen los estados. La educación, la salud son prioridades dentro de los estados y por lo tanto merecen el rango ministerial por la complejidad que tienen, temas tan importantes y tan sensibles como la salud o como la educación. ¿Cómo ves la dirigencia argentina? ¿La grieta cada vez más profunda? ¿O es la misma de siempre? Digo, desde unitarios y federales hasta acá, digo, hemos tenido la misma grieta. Te voy a hacer una cita de alguien conocido en Argentina que se llama Juan Domingo Perón. Perón en 1973, después que volvió, o entre el 73 y 74, dijo lo siguiente: la Argentina está muy politizada, pero le falta cultura política.
viniendo de quien viene, digamos, uno le presta particular atención, porque no viene de un filósofo que estaba alejado de los vaivenes de la política, más en esa época, ¿no? Pero yo creo, y por eso lo cito, porque creo que todavía nos falta todavía avanzar en la formación y la conformación de la democracia. No porque no haya democracia, la hay, por suerte, y la hay para siempre. Lo que ocurre es que tenemos que ir mejorándola y perfeccionándola. Tenemos áreas todavía del Estado, como el Poder Judicial, por ejemplo, que tiene que ser reformado y que además presenta características casi aristocratizantes. Y por otro lado tenemos la política ha adquirido en los últimos años, y no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, ha adquirido un grado de personalización muy, muy fuerte, muy grande, lo cual plantea, no es que yo estoy en contra de la personalización ni de los caudillismos, no, para nada, no estoy en contra, pero sí creo que hay que cuidar mucho la institucionalidad, o sea, necesitamos de instituciones más fuertes, más sólidas. Sí, pareciera, Ricardo, no sé si coincidís conmigo, es que una cosa es la personalización del marketing político para ganar elecciones y otra cosa es el líder que representa ideas y que, bueno, en todo caso es la persona que conduce. Digo, me parece que ahí tenemos un problema y una confusión, ¿no? Claro, porque los liderazgos son, incluidos los liderazgos en espacios reducidos, en las oficinas, en los grupos de estudio, lo que sea, en la universidad. Los liderazgos son necesarios, sobre todo cuando son buenos liderazgos que apuntan hacia y al mejoramiento de las prácticas humanas, digamos, ¿no? Sociales. Pero el problema es cuando hay como dijiste vos bien, hay un marketing de la personalidad, dispuesta, digamos, a por ganar una elección vendernos pescado podrido digamos, o entregarnos una figura que solamente sirve a los fines de muy corto plazo, que puede ser ganar una cuestión electoral, muy corto plazo. Los liderazgos generalmente valiosos son aquellos que duran un tiempo prolongado. ¿Cómo ves hoy la tecnología, digo, las redes sociales, los trolls, esta opinión que no sé si son la opinión pública, las opiniones públicas, o es esa opinión del microclima, Twitter? Mirá, es una pregunta importante y parecería que fuera simple de contestar, y no es tan simple porque vos estás preguntando por algo que está mostrando la evolución de la humanidad, de toda la humanidad o casi toda la humanidad, y que tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver con la autonomía o heteronomía de los ciudadanos, o sea, cuál es el grado de influencia que puede tener sobre ellos determinadas prácticas comunicacionales. Mirá, te digo más, hoy algunos autores que están pensando el tema están planteando la existencia de una nueva ciudadanía, de una ciudadanía de las redes. O sea, hay partidos políticos en Europa, nuevos partidos, que son solo redes, que ya no tienen ni unidad básica, ni nada, son redes, nada más. Esto está planteando un desafío tecnológico muy importante a nosotros y a los políticos, y que tiene que ver fundamentalmente con qué pasa con esta nueva ciudadanía. Yo te la ubicaría más precisamente que son menores de 40 años, ¿no? Son menores de 40 años que están comunicándose entre sí, que están estableciendo un modo de comunicación absolutamente independiente de los medios tradicionales. Y bueno, hoy un político no puede dejar de estar en las redes, aunque no sepa el grado de eficacia. Eso nos pasa a nosotros como consultores, que le decimos a los políticos, tienen que estar en las redes,
cuando el político nos pregunta, bueno, pero ¿cuál es el resultado? Vamos a decir, ser más imprecisos con respecto a un resultado de las redes, pero hay que estar, no se puede dejar de estar. Por lo tanto, hay una imposición tecnológica que plantea un modo de comunicación en el cual no podemos alejarnos, pero que está en cuestión lo que te dije antes, desde el punto de vista de la filosofía política y del punto de vista de lo que es la libertad, es el tema del grado de autonomía o heteronomía, o sea, lo contrario de la autonomía en el sujeto, en el ciudadano. Ricardo, ¿crees que Cambiemos, Juntos por el Cambio en su momento, o el PRO, han hecho, a su favor obviamente, un buen uso de las redes sociales, que han llegado, casi son contemporáneos, su llegada a la política con las redes sociales? Exactamente, exactamente. Han sido la fuerza política que primero utilizó estos mecanismos vinculados a las redes, y les dio resultado en su momento. Rápidamente, como ocurre con todo, esta innovación se extendió, y es una innovación que ahora tienen casi todas las fuerzas políticas. El peronismo también la tiene, y otras fuerzas políticas que integran el Frente de Todos también lo tienen, y demás. O sea, hoy no se puede prescindir de esta tecnología, pero es cierto que los primeros que la usaron fueron quienes ganaron las elecciones en el 2015. Ricardo, ¿siguen siendo en Argentina los dos dirigentes más importantes, Cristina y Mauricio Macri? Siguen siendo los dos políticos más importantes, con una diferencia. Yo te diría que hay una diferencia, para no ser una identidad absoluta. La diferencia está en que Cristina Fernández de Kirchner es líder de un espacio del peronismo, el espacio más numeroso. En cambio, Macri para mí es un referente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un referente de una oposición. Es un referente que está herido por los 4 años de gobierno. O sea, no es un referente que hoy está en plenitud y que está más cerca la posibilidad de una interna en la cual él pueda ser desplazado o desplazarse, o él mismo desplazarse. No lo sabemos. Sin duda, no tengo dudas que él tiene la ambición de volver, no tengo dudas de eso, y que tiene la ambición de ser reconsiderado. Que eran los políticos cuando se van, que han tenido dificultades o muchas dificultades en su gobierno, después quieren ser reivindicados. Yo creo que él también quiere ser reivindicado, pero esa es la diferencia entre los dos. Cristina mantiene un liderazgo homogéneo, no agrega votos, pero tampoco pierde votos. Claro, tiene un electorado fidelizado. Tiene un electorado fidelizado. Esa es la situación. Ahora, Macri sí tiene dificultades porque parece, por lo menos en este momento, después todo es tan dinámico que obviamente puede cambiar, pero parece que es imposible, pensando en 2023, que convivan las aspiraciones de Macri con las de Larreta. Claro, exactamente. Es probable que estos sectores que podríamos llamar centro-derecha, derecha moderna o intento de modernizar la derecha, etcétera, busquen un recambio. Para mí hay un dato muy importante que seguramente la gente de Juntos por el Cambio lo debe considerar, y es que Macri ha caído mucho, aunque no se habla mucho de esto, ha caído mucho en la consideración internacional. Claro. Porque la política es cruel, manera, ¿no? Si uno lo transformara en una cuestión humana, psicológica, diría, la política es cruel. O sea, así como Macron... Uy, se nos fracasa. Cada vez que fracasa es como si no lo conocieran. Y claro. No, pasa así. Es como que ya no tiene la relevancia que tuvo en su momento, porque ya pasó la prueba, dio examen. Entonces,
No, yo creo que eso va a impulsar también a que la centro derecha busque un nuevo candidato, un candidato renovado, que podría Y ser Larreta. Yo creo que hoy Larreta es probablemente el que más, mejor. probablemente más moderado, digo, porque aparecen algunos otros referentes más vinculados con Macri, con el PRO y con la derecha, como Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo. Digo, ¿esa es la disputa? Claro, sí, vos lo dijiste bien. Yo creo personalmente que no hay posibilidades de renovación de este sector nuevo si no hay cierta mirada autocrítica de lo que pasó. Me parece que debería haber una mirada autocrítica de lo que pasó. Más, sí, yo creo que cualquier consultor que trabaje con este sector tendría que, le va a recomendar eso, le va a decir, bueno, tenemos que salir renovados. Y renovados significa también tener una cierta mirada crítica de lo que ocurrió. Porque el fracaso, en mi opinión, ha sido muy profundo, ha sido muy grande. ¿Qué es un fracaso? A veces algunos colegas a veces no lo plantean de esa manera, pero para mí el fracaso también es el fracaso con los propios. Claro. Sí, sí, También es claramente. el fracaso con los propios. Porque Sí, si aparte vos, te obliga a dar explicaciones, ¿no? Digo, te pone en un lugar de, claro, si bueno, vos me decís, mirá, por ejemplo, que se escucha mucho en las redes, con Macri fracasó el neoliberalismo. No, porque Merkel es neoliberal también. Fracasó Macri, o sea, no es que fracasó una determinada ideología política, económica, fracasó él. Esta es la diferencia. En otras partes del mundo, la filosofía política y económica es parecida a la que tiene Macri, seguramente. uh-huh. Pero el gran fracaso es de Macri. ¿Y crees que es posible que aparezca un tapado? Digo, o los candidatos pensando en las ejecutivas, en el futuro rival de Alberto, está dando vueltas. Digo, Larreta, digo, Macri, digo, que se termina definiendo ahí. Vos dijiste, permiso, pero permitime decirte lo siguiente. Vos dijiste competidor de Alberto, Sí. porque lo pusiste a Alberto como candidato a la reelección. Ah, claro, bueno, es cierto, No, podría no, no serlo, es cierto. podría no serlo, podría no ser. Podría no Pero sí, serlo. puede ser. Lo Uh-huh. normal en la Argentina es que los presidentes busquen la reelección. Sí. También acá hay que hacer la excepción de Macri, que no tuvo esa. Pues lo normal es que sean reelectos, digo, no hay Claro, antecedentes como el de claro, Macri y Vidal en la provincia. claro. Pero como me llamó la atención lo que dijiste, pues digo, bueno, ya lo diste por candidato. No, pero sí, yo creo que lo que pasa que es lo siguiente, mirá, vos tenés en la Argentina 15 a 18% de votantes que son, que tienen cierta voluptuosidad, o sea, que tienen cierta variación, según le vaya en el supermercado. Claro. Entonces, según cómo le vaya en el supermercado. Hay un sector de la sociedad argentina que es muy práctico en el voto y que varía el voto. Fíjate que cuando Cristina toma la decisión, inteligente, muy estratégica decisión, es una decisión de sumatoria, de Uh-huh. sumar para poder ganar, porque había que sumar. O sea, el ejercicio de sumar es un ejercicio que en la Argentina hay que hacerlo para poder ganar las elecciones. Claro. Porque hay ninguna fuerza política hegemónica en la Argentina. No hay. No hay ninguna fuerza que sea hegemónica. Hay fuerzas más grandes o más chicas, pero no hegemónicas. Entonces, digo, o sea que la nueva derecha o la centro derecha va a tener que también sumar. Y va a tratar de sumar a ese sector que es cambiante. Ahora, para que ese sector cambie, tendría que haber una cierta desilusión o desilusión respecto al gobierno actual, cosa que no sabemos. Yo por el momento, en los números que tengo hasta el momento, tengo sí un registro de la crisis, hay un registro de imagen también, de caída de imagen,
presidente o de las, pero no tengo una situación que me permita a mí decir hoy, o decirte acá hoy, está en peligro la elección. No lo tengo eso. Ahora, y Ricardo, Todavía no lo tengo. Hablabas de los números. ¿Influyen los medios de comunicación, por ejemplo? Porque al principio de la pandemia el presidente Fernández llegó a tener 80% de imagen positiva, o sea, había sido un récord no solamente para él, sino para los presidentes. En ese momento los medios acompañaban las medidas de aislamiento, los cuidados. Cuando eso se empezó a relajar, y es más, la mayoría de los medios hegemónicos empezaron a pedir apertura y a cuestionar las medidas de aislamiento, empezó a caer la imagen del presidente Fernández. Digo, hay una relación ahí, no es casualidad. Mirá, nosotros no podemos dejar de considerar lo siguiente. Cualquier gobierno que asumiera el 10 de diciembre, decisiones muy difíciles, muy difíciles. Para lo cual, en marzo, fines de marzo, 19, 20 de marzo, agrega la pandemia. Mucho más difícil todavía. O sea, la Argentina, el gobierno asumió con una deuda externa extraordinaria. Extraordinaria. Y en una situación de recesión ya marcada. O sea que la situación indudablemente para este gobierno, para cualquier otro, hubiera sido muy compleja, muy complicada. Por lo tanto, vos tenés que hacer lo siguiente, que es tratar en lo posible de administrar la crisis como para que no te eleve el costo que vas a pagar en términos electorales. O sea, el sistema democrático liberal está organizado de tal manera que cada 2 años, poco tiempo, cada 2 años estés dando examen. Cada 2 años das examen. El tiempo en relación a la crisis es muy escaso. Por lo tanto, es casi imposible que vos, 2 años después de tremenda crisis, puedas tener resueltas las cosas. Es imposible. Por lo tanto, vos vas a pagar un precio por eso. Ahora, como la elección legislativa es una elección local, no nacional, local. Por lo tanto, depende mucho de las candidaturas que vos elijas, los candidatos que elijas, legisladores, como para poder sostener el gobierno nacional de tal manera que pueda tener después 2 años más para poder llegar a la reelección o no, a la no reelección. La situación es compleja, hay un costo, pero tampoco te podría decir, salvo la imagen personal de Larreta, que es solo imagen personal, todavía no estamos, Larreta no va a ser candidato en el año que viene. Y además, no va a ser también tenemos que decir, Ricardo, que es intocable, digo, no debe haber una figura política más cuidada en los medios que Horacio Rodríguez Larreta. Claro, por lo tanto yo te diría que lo que está ocurriendo era previsible sin la pandemia, que no era previsible. Agregada a la pandemia, lo que está ocurriendo, ahora sí, con la pandemia encima, te digo, y es previsible. Ser oficialista, hoy en la Argentina, es mucho más fácil que ser oficialista. ¿Esto está claro? Entonces, Ricardo. Ahora bien. La última pregunta, porque ya estamos llegando al final y hay algo que uno escucha por ahí y también algo de lo que me parece necesita un líder, un presidente, y es algo así como una épica, ¿no? Algo que movilice, sobre todo el peronismo en su historia ha necesitado, si no es un líder carismático, un objetivo, un relato se podría decir también, ¿por qué no? Digo, ¿está faltando esto? ¿Crees que es lo que le está faltando a Alberto? Sí, la pregunta tuya es contundente y mi respuesta también es contundente. Sí, está faltando. Está faltando, ¿sabes qué? Un relato estratégico. Que es como decir un relato con un final, vos vas hacia algún lugar. Sí, un objetivo. Eso está ocurriendo. Hasta el momento, digamos, mi opinión y mi observación era que indudablemente las situaciones de tal complejidad,
por ejemplo, el tema del plan económico. Yo estaba de acuerdo en no hacer un plan económico, porque la situación da como para que vos hagas el plan el lunes y el miércoles ya no sirva para nada. Por lo tanto, el presidente se evitaba ese costo político. Está bien. Ahora vos necesitas, independientemente del plan económico, vos lo que necesitas es tener una orientación estratégica. Que no se agote en decir la oposición es así, nosotros somos buenos y ellos son malos, o ellos odian y nosotros no odiamos, más allá de un discurso moral. Me parece que el discurso del presidente el 17 de octubre fue un discurso moral. Así como la decisión de la pandemia de elegir la vida fue una decisión ética, Y el discurso del 17 fue un discurso moral. No estoy criticando diciendo que fue malo, estoy diciendo que es moral. Falta la orientación, faltaría agregarle la orientación estratégica. Será para la pospandemia. Digo, uno supone también que la pandemia paralizó cualquier posibilidad de marcar un camino con certeza, ¿no? Sí, siempre es fácil comentar el partido y otra cosa es jugarlo, el partido. Y estamos en el medio, me parece, ni siquiera estamos en el entretiempo todavía. Todavía. Ricardo, antes de terminar el programa, lo hacemos habitualmente, le preguntamos a los entrevistados un proyecto, un sueño, una ilusión, una expectativa, puede ser personal, puede ser para el país, para el mundo, ¿por qué no? Total. No, yo tengo la expectativa para el país. Tengo la expectativa para el país de que el país pueda, como dice la consigna, ¿no?, pueda ponerse de pie, o sea, volver a ser un país de felicidad, donde la gente sea feliz, o lo más feliz posible, mejor dicho, para no exagerar, lo más feliz posible, y pueda vivir mejor, pueda vivir bien. No haya chicos pobres en Argentina, inaceptable. No tiene que haber más pobres en Argentina y sobre todo chicos pobres. Y esto es el sueño que yo tengo, es morirme con una Argentina que no haya pobreza, Lo compartimos, Ricardo, claramente. Muchísimas gracias por haber pasado por Contame y vamos a volver a charlar ya pasada en la pospandemia. ¿Cómo no? Encantado. Gracias. Le agradecemos a Ricardo Rubier que haya pasado por otro Contame desde casa y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.